Bien, rápidamente vamos con nuestra materia Educación, Valores y Sociedad. ¿Cómo les fue con el texto? Controvertido, ya sabían ustedes sobre los niños salvajes, qué es un salvaje, cuáles son la concepción histórica, Ujú. ¿no? ¿Qué dice? A ver, platiquen. A mí Bueno, a ver, me dan la palabra. a ver, Adelante, Gabo. adelante. Sí, a mí me pareció muy interesante esta parte donde dice que finalmente los animales Sí. abandonados, por decirlo así, o arrojados al mundo, sí regresan a un instinto natural en donde pueden ellos valerse, satisfacer, estar bien, ¿no? Ujú. Y si un ser humano es arrojado de esa manera, difícilmente lo lograría, ¿no? Entonces, por ahí en el trabajo que hicimos en equipo, dijo una pregunta la profesora Nayeli, decía una frase de Voltaire, ¿no? Voltaire. Ajá, y entonces me llamó la atención porque hace referencia a eso, ¿no? De que finalmente los animales sí tienen un regreso a un instinto natural, pero el ser humano no, el ser humano se queda prácticamente sin oportunidades para la vida, ¿no? Pero bueno, fíjese, profesor, que me da pena, aprovechando que me dio la palabra, me da pena abordar este tema, pero Sí. yo no quiero que haya ningún tipo de confusión. Mis aportaciones son porque así pienso y la historia de mi vida ha sido esa desde la secundaria. Y yo sí pediría de favor que, bueno, mis aportaciones no tienen nada que ver con ningún alumno, o sea, para que no se me involucren en cosas que no son. Desafortunadamente, bueno, pero no, yo simplemente soy libre, expreso cosas como hace ratito de que, bueno, es la historia de mi vida, desde la secundaria me han pasado cosas en el tema de la evaluación, y si alguien se siente aludido, agredido, bueno, pues ya no es no es parte de mi intención, ni mucho menos, simplemente cosas y lo que no quiero es que haya una mala interpretación o que se me involucre en una situación de escuela que yo, pues nada que ver, ¿no? Entonces sí pediría, así mismo, respeto para con mi persona y mis aportaciones, como en este momento que estoy hablando de las abejas y de que el hombre tiene un regreso instintivo hacia no tiene un regreso instintivo hacia algo y los animales sí, y bueno, son las maneras en que yo abordo temas y no lo hago con ningún afán, o sea, sí, sí pediría, como usted dice, respeto también, ¿no? Sí, Y bueno, siguiendo con lo del tema del libro, sí, adelante. creo que todo el escrito, a diferencia del compañero Rubí, sí me quedó a mí aterrizado, ¿no? Creo que el abandono social, político, económico a los niños de la calle, pues es un poquito así como, aunque tendría que ver, vaya, ¿no? Siempre un ser humano en el tema con esta herida de rechazo, hablando de herida por la psicología, pero sí creo que es diferente a estos niños salvajes, ¿no? Que han sido criados o contacto con animales. Dice ahí que a veces se llegan a defender hasta con colmillos, dientes Dientes. y sus uñas, ¿no? Ujú. Entonces, sí me pareció a mí muy interesante. Yo también cuando escuché de niños salvajes, yo por un momento pensé que hablaba precisamente de falta o de cultura, de educación, de los niños que están en extrema pobreza, no sé, ¿no? Hasta se... Creo que por ahí te perdimos, joven Ya Gabo. fue el audio. Sí, en efecto, retomando la idea de... Sí, adelante, Nayeli. Bueno, es que decía que si podía participar, maestro. Adelante, participa. Bueno, pues bueno, en la lectura nos comenta bien esa parte que es niño salvaje y precisamente el término se le da a aquellos niños que han sido apartados de la sociedad o de alguna manera que han pasado varios años de su vida alejados y que han estado en convivencia
con los animales, como en el texto nos mencionaba, ¿no? De los niños lobo, de los niños que fueron criados de alguna manera, amamantados por los lobos, o también de una pequeña que estuvo durante 8 años conviviendo con gallinas. Y estaba, de hecho, su alimento era, bueno, comiendo maíz, lo que ellas, las gallinas comían, e incluso ella tenía los mismos movimientos, los mismos sonidos, imitaba lo que hacían las gallinas, ¿no? Incluso su forma de, pues no estaba erguida. Pero ese es el término que se le daba a aquellos niños, pero que también se les llamaba niños salvajes a aquellas personas que sufrían que tenían algunos psicológicos, como era la esquizofrenia, o los autistas, o incluso los que eran sordomudos. Se les mencionaba también salvajes, pero ese término ya lo hacían más en general, porque también se le daba a los indios nativos, a los Heyoka, ¿no? O a los mismos, a los bárbaros, que decían que no vivían con ciertas reglas, que vivían en la selva, no tenían un hogar fijo, no tenían reglas. E incluso también podría decirse que aquellas personas que no tenían como tal, por una religión como tal, ¿no? Que eran aquellos que vivían en el politeísmo o eran poligamias, ¿no? Practicaban la poligamia. Pero más sin embargo, maestro, también Juan Jacobo Rousseau, él es, por ejemplo, él es humanista y representante del naturalismo. Y él menciona que el término niño salvaje lo vincula al buen salvaje. Dice que el niño es el buen salvaje porque él está en estado de naturaleza. Y él de hecho defiende mucho eso, de que es la educación naturalista, que dice que el niño debe de aprender de manera natural, por medio de la naturaleza. Por eso en el video también mencioné, decía, si tú quieres que el niño aprenda, conozca cómo es un árbol, cómo es su textura, llévalo al bosque, que lo palpe, que lo sienta, que conozca todo, pero de manera natural, por medio de la experiencia. Esa es mi aportación, maestro. Interesante, Montes, ese aspecto de que tomas tú a los ilustrados de la ilustración, valga la expresión, del siglo XVIII. Sí. Rousseau, como sabemos, pues tiene ahí su libro, El Emilio. Social, El Emilio, tiene también por ahí discursos sobre la ciencia. En el discurso sobre la ciencia hablas, en efecto, sobre el buen salvaje, pero Rousseau decía precisamente que él hablaba sobre apartarse de la sociedad y pues que el sujeto se puede educar de manera en solitario, pero yo creo que esta tesis que estamos viendo, por ahí mencionan también a este francés, al filósofo Levi Strauss, que es del estructuralismo, por ahí me viene a la mente también al propio Paul Michel Foucault, que Paul Michel Foucault por ahí tiene un libro que se llama Historia de la locura en la época clásica, donde aborda precisamente las dificultades de quién es el salvaje, y él estudiaba a las personas que tenían un trastorno mental, pero que estaban en la prisión, que no deberían de estar ahí, deberían de estar en otro lugar. Yo creo que los aportes de la ciencia nos han dado ciertas luz sobre lo que sí es verdad es que estos niños no es que nacieron en ese ambiente salvaje, sino que llegaron ahí por diferentes circunstancias. En el caso, por ejemplo, de Víctor. Víctor fue un niño que huye de la Revolución Francesa y se va al monte y es criado por animales. Tuvo ahí relaciones ahí con algunos lobos. También está en el caso de estas niñas en la India también. Entonces son difíciles las circunstancias, pero muy bien, Montes. Tocas a Rousseau. Por ahí hablaron también de Voltaire. Voltaire, menciona su frase. Por ahí Voltaire tiene por ahí discursos filosóficos, Cándido el optimismo. El propio Voltaire también era un hombre muy solitario. De hecho, fue una vez a una cantina
tuvo pleitos con unos como sus enemigos, como ustedes, tuvo un pleito terrible y se agarró a golpes con algunos de ellos. Y a raíz de eso, pues le dieron una golpiza terrible a Voltaire. Entonces, a raíz de eso, usó la espada. Entonces, tú lo mirabas tipo mosquetero que andaba en la calle con una gran espada de acero ahí. Pero interesante aportación que a él se le debe precisamente las abejas perdidas, como comenta muy bien Gabo y Sí, Montes, el concepto de esa abeja que no encuentra exacto. esa colmena. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Yo quisiera intervenir, nada más que, bueno, pues ya no me dejaron nada. Ah. Prácticamente creo que desarrollé el trabajo de la autora, Sí. precisamente, bueno, ya todo esto que vimos. Yo nada más, para redondear lo que decía Nayeli, bueno, sí, todo aquel que no estuviera en la bueno, en la forma de vida europea occidental, Exactamente, sí, claro, era tomado como salvaje, ¿no? como salvaje. Entonces, bueno, ya para no redondear, bueno, para no seguir con lo mismo que ya explicaron los compañeros, yo me iría ya entonces más a la parte final, donde, bueno, ya hablando precisamente de Voltaire y la diferencia entre la ilustración norteamericana, bueno, ahí sí se ve una diferencia notoria entre la ilustración norteamericana de los gringos, para que quede claro, y la ilustración francesa, ¿no? Donde los gringos, a diferencia de los franceses, dicen que sí tenemos derechos innatos, que sí hay, que no porque entremos a la sociedad, como dice la ilustración francesa, los vamos a perder, ¿no? Entonces, esa parte me parece muy interesante, ¿sí? El que los gringos desaten esto de, claro, no lo aplicaron a los negros, ni a los chinos, ni a ningún otro más que a los blancos, ¿no? Y a los hombres, pero bueno, creo que sí hace una diferencia bastante elocuente en cuanto a esta parte, ¿no? Que tenemos derechos innatos los hombres, o los seres humanos, perdón, a diferencia de la ilustración francesa. Y luego, bueno, nos habla obviamente de Hobbes, ya lo habíamos medio platicado la vez pasada, que es la parte contradictoria, diferente, el antítesis, pues, de esta parte de la ilustración. Y pues creo que llega a estas, lo que dice Strauss también me parece interesante, que es lo que nos decía usted, que es que el hombre es el ser humano, perdón, es que, bueno, quiero hacer una acotación ahí. Cuando digo hombre, lo digo como lo dice el autor, porque pues, no está bien, ¿no? Es falocéntrico el discurso. Quiero decir ser humano, los seres humanos, somos los únicos animales que nos domesticamos a nosotros mismos, ¿no? Es lo que dice Strauss, es la parte que a mí más me agradó, porque efectivamente, como bien decíamos, ¿no? Los chicos o los niños que están con los animales aprenden a comportarse como ellos, incluso desde su postura, aunque ellos no se vean. La única diferencia entre los animales y nosotros es que si nos vemos en un espejo, sí nos reconocemos, ¿no? Y eso debe ser interesante en el caso de estos chicos. Si se ven al espejo y se ven diferentes a las gallinas o diferentes a los lobos, ¿cuál es su reacción, no? Yo creo que sería muy interesante. Y ahí también parte de una disyuntiva a la que llega la autora. Las personas que están como terapeutas o como investigadores, ¿no? Lo frío y lo malo que debe de ser tener un niño en esa condición. ¿Y qué vas a hacer? ¿Estudiarlo y dejarlo ahí? ¿O vas a ayudar para que se inserte en la sociedad? Sea la sociedad mala o buena, al final no importa, pero lo importante es que estemos asociándolo, ¿no? Haciéndolo que sea parte de nosotros, no dejándolo que siga siendo comportándose como un animalito. Ahí entonces, bueno, yo creo que, pues sí, al final toda conducta es aprendida, no sé qué digan los psicólogos, no sé qué digan los antropólogos o los sociólogos, pero si lo vemos así de una manera a priori, pues nos damos cuenta que sí, toda conducta es aprendida. Entonces, como decíamos Nubia y yo en el video, ¿no? Nos enseñan a sentarnos correctamente, nos enseñan a usar un tenedor y un cuchillo para partir la carne, nos enseñan a saludar, todo es aprendido, ¿no? Y que también a veces los niños no quieren saludar a la gente de beso y los obligan, ¿no? Saludar tu tío de beso, saludar, o sea, son conductas que vamos aprendiendo y que son socialmente establecidas y bien vistas, ¿no? Pero hasta dónde un niño tiene derecho a decir que no,
no comportarse. O sea, el saludar, yo lo he visto con mi mamá. O sea, mamá quiere que saluden mis hijas a todo el mundo, ¿no? O sea, saludar es buenas tardes y hasta ahí, ¿no? O sea, con eso ya cumplió con la calidad, pero a veces las otras generaciones no lo entienden, ¿no? Entonces, creo que toda conducta es aprendida. Algo que también me llamó mucho la atención y que, bueno, trato de aportarlo por toda la cuestión de la geografía, pues es que yo creo, como lo hicieron, como lo dice el autor en los años 30, al parecer, bueno, dice que empezaron a tomar conciencia los intelectuales de que la barbarie está precisamente dentro del seno de la civilización occidental, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo en ello. Yo tomaría en cuenta que quién es el salvaje, creo que por ahí hay memes y esas cosas, ¿no? Ajá. Donde creo que, bueno, yo siempre lo he pensado, creo que precisamente la cuna de la civilización occidental, que son los griegos, ellos precisamente por tratar de diferenciarse de los animales hacen este sesgo, ¿no? Es importante por el raciocinio, por la razón, pero no estamos tan separados de la naturaleza. Entonces, cuando ellos hacen este sesgo entre naturaleza y ser humano, creo que ahí es donde viene al traste todo con respecto al cuidado de ella, ¿no? Somos superiores, somos mejores que los animales, estamos aquí para dominarlos, estamos aquí para obtener cualquier ganancia de la naturaleza, somos mejores, no somos ni siquiera parte de ella, somos mejores que ella, ¿no? A diferencia de los salvajes nativos en Oceanía, en América, que si ustedes leen esta carta de uno de los, no recuerdo, un jefe de una tribu donde dice que no entiende cómo es que vienen los blancos y quieren obtener ganancia de cualquier cosa, de la madre tierra, del hermano, de la hermana montaña, el hermano río, o sea, se ven como parte de ella, ¿no? Parte de ellos. Entonces, ahí podríamos preguntarnos quién realmente es el salvaje, entonces, ¿no? Aquel que viene y trata de dominar y acaba con todo lo que hay, porque al final todos los recursos naturales que tenemos son parte de la naturaleza y tratamos de sacarle beneficios, o ellos que convivían con la naturaleza y que hasta hay tribus que dan gracias antes de comerse al animal que matan, ¿no? O sea, agradecen que dé su vida para que ellos puedan seguir viviendo, ¿no? Y eso, pues, no parecería tan salvaje, solo porque a lo mejor no hablan su idioma, no creen en su Dios, no, todo eso parte de esta parte de la cultura occidental, ¿no? Y entonces, pues, a mí ahora sí que viene la pregunta del millón, ¿no? Que encontré en esta lectura. Si es la sociedad la responsable de que los seres humanos nos volvamos como somos, o somos los seres humanos malos y la sociedad nos encausa al bien, ¿no? Ahí creo que esa es la parte, desde mi punto de vista, de la lectura, ¿no? Y lo dice así, es la vida en sociedad responsable de hacer al hombre, a un recién nacido, o la humanidad existe independiente de la vida social, ¿no? Es la parte que yo veo en la lectura y en la parte en la que la autora nos está preguntando eso, ¿no? Y yo pues siempre me lo he preguntado también. Si vemos una sociedad como la danesa, la sueca, ¿sí? Y si pudiéramos trasladar a esas personas de Estocolmo o de Copenhague a un barrio en México, a una favela en Brasil, ¿se seguirían comportando igual con las necesidades económicas que tendrían? O si yo mando a alguien nacido en las favelas o nacido en los arrabales de Argentina a vivir bajo las condiciones de los suecos o los daneses, ¿serían malos? ¿Estarían matando gente y robándole? O sea, esa dualidad, ¿no? Entre si estas personas que viven en ese tipo de lugares, en los arrabales, en las favelas, son malos por naturaleza o no se comportan como debe de ser o delinquen por necesidad y esa necesidad los va, o por aprendizaje, porque si su papá se dedica a eso, pues también van a vender droga o a asaltar, ¿no? Entonces, si esas personas hubieran nacido en el seno de una familia noruega, pues no creo que por naturaleza empezaran a asaltar a la gente, ¿no? O igual, los noruegos que piensan y se comportan tan bien, mandarlos a Argentina, a un lugar, un barrio bajo del Rosario,
a ver si por naturaleza son muy dedicados y se comportan como debe de ser, ¿no? Entonces, siempre me ha quedado esa dualidad, tal vez no hasta el punto de los niños salvajes, pero sí al menos para aterrizarlo en nuestra realidad, pues sí de la gente que delinque o que está fuera de la ley, si es aprendido, si es por necesidad o realmente son naturales. Yo realmente, obviamente, creo que la sociedad es la que nos va, y bueno, está con estos niños, ¿no? Toda conducta la aprendemos y entonces la sociedad es la que nos corrompe si es que es una sociedad donde se requieren esas cuestiones, ¿no? Sí, interesante. ¿Puedo complementar al maestro Rubín? Permítame tantito, joven Salas, vamos a dar la palabra. Gracias, Rubín. Buen aporte. Álvarez, por ahí, usaste tu mano. Gracias, profe. Perdón, Gabriel. No te vayas a enojar, Gabo. Adelante, no te vi. Yo en cuanto la leí, bueno, me basé mucho en las películas, tanto que lo menciono en el video, del Libro de la Selva y de Tarzán. ¿Por qué? Porque creo que es una historia muy clara en ambas películas. Digo, los papás de los dos niños se mueren y son educados tanto por changos como por lobos. De ahí me fui a la parte del autismo. Yo en la docencia tuve una experiencia, yo creo que hasta ahorita ha sido la más bonita que me ha dejado esto. Tuve un niño autista, el cual yo no sabía cómo tratar al principio con él. ¿Por qué? Porque yo no soy especialista pero bueno, él no socializaba, no escribía, no leía. Entonces, el primer día que llegué le comentaba a Milcar que sí fue como que entré en pánico, pero no se lo demostré, porque no sabía ni siquiera cómo decirle hola. Y ya con el paso del tiempo yo entraba al salón, llegaba y me abrazaba y me hacía fiestas, me aplaudía, así, o sea, fueron cosas. Y es lo que yo le dije, yo siento que esto va encaminado más a una formación que tienen desde pequeños hasta ahorita. Porque, por ejemplo, le mencionaba también lo de la cuestión de la contingencia, que nosotros ya estábamos acostumbrados desde chiquitos de que, ¿sabes qué? Mañana a la escuela te paras más temprano porque te tienes que bañar, el lunch, shalá, y ya te llevo. Entonces, con todo este cambio que hubo, tuvimos que quitar toda esa formación que nos dieron desde chiquitos hasta ahorita y modularlo totalmente, y yo creo que por eso nos ha costado tanto trabajo acoplarnos, tanto docentes como alumnos. Y también me encaminé a una historia que leí hace un tiempo de una niña que iba con su mamá en el metro y la niña no alcanzó a salir del metro cuando iban a bajar. Entonces regresó la mamá a buscarla y todo y no la encontró. Entonces la niña estuvo abajo de los rieles hasta donde termina el metro, que es en donde estacionan ya los metros, y empezó a ver como las ratas, así de repente de las personas que se llegaban a caer, o así como las ratas empezaban a comer a esas personas. Entonces la niña empezó igual a hacer lo mismo, se comían las personas, pero lo que hacía la niña era jalarlos, los jalaba desde arriba, ella los jalaba a las personas, también jaló a una persona de una coladera y ya se la empezó a comer. La mamá no dejó de buscarla durante muchos años y desgraciadamente la mamá falleció y ya cuando la encontraron, pues sí, estaba igual, así como su imagen, así erguida, y actuaba como tal, como un ratón, hacía los mismos sonidos y se comportaba de la misma manera. Y le intentaron dar esa ayuda para modular todos esos hábitos que tenía, pero ya no pudieron. Y ya ya la señora pues ya falleció.
Y eso sería todo mi aporte. Gracias, Álvarez. A veces pensamos que estas historias de los niños salvajes es como de los siglos XVI, siglos XVII, XVIII, pues son historias muy contemporáneas que están sucediendo. Sobre todo vemos también sociedades marginadas y que es muy difícil también de comprender esta parte. Lo que sí estamos de acuerdo es que el mundo animal y el mundo humano es una línea muy delgada por el cual tenemos que estar pendientes. La razón nos regula nuestras pasiones. Es decir, en el estado animal no hay una regulación, existe un impulso y se hace. Nosotros nos detenemos de ese impulso por nuestra razón, nuestro regula. Entonces yo creo que hay muchas variables de todo esto. Muy bien, muchas gracias, Álvarez. Joven González, ahorita te doy la palabra, Salas. Estás ahí de manera conacal. Joven González, ¿algo quieras comentar? No, profe, es que ya abarcaron todo lo que tenían que abarcar sobre en relación al documento. A mí sí se me hizo bastante interesante, ¿qué parte era? Hay un caso de una joven de Estados Unidos que fue encontrado en el sótano de su casa, que fue encerrada por su padre. Por ahí hubo abusos. ¿Qué nos puede decir de ella? Que su papá golpeaba a su madre y fue prácticamente encerrada en el sótano de su casa. Por ahí pongo el caso, ahí lo puedes ver en el PowerPoint. Ah, Fue en California, ¿verdad, maestro? Ese caso. Sí, en ese caso es de los años 70. Esta niña tenía de hecho, ya presentaba anteriormente una dificultad de aprendizaje, por ahí tenía también algunos problemas también motrices y eso aumentó porque su papá la amarraba a la silla y pues no tenía convivencia con nadie más hasta que fue rescatada, pero no llegó a ser, como lo comentó Sabater, ser humano completo. Es decir, no nacemos siendo seres humanos, hay una construcción social también. Entonces, esta parte tiene sus variables, pues. Adelante, González, ¿algo más que ibas a decir? es que me acordé de que había una parte de la lectura que habían considerado como niños salvajes a los que... ¿Cómo venía? Era como... No me acuerdo bien cómo decía exactamente la lectura, pero era unos, bueno, criados por los animales en ese caso y otros eran mediante que los encerraban o que estaban cautivos, que hacían una separación y que había otra parte que creo que era en el siglo XVII, habían como que mencionado que o tenían la creencia de que habían personas híbridas que eran como lo de que eran los niños salvajes, si no mal recuerdo, que es lo que también me llamó mucho la atención en esa parte de la lectura. Sí, hay muchas cosas, joven González. Por ejemplo, cada uno de la sociedad ha visto a la otra como la primitiva. Ese eufemismo, hemos visto mucho eufemismo, lo vimos muy latentemente en el siglo XX cuando los nazis miraban a los judíos, a los gitanos y demás como seres inferiores, subhumanos como le llamaron. Entonces, este tipo de concepción también agrede. Surgió una corriente llamada estructuralismo con el propio Levi Strauss, Paul Michel Foucault, el propio Hermann Spencer, donde se le cambia el nombre al concepto, pero sigue siendo, se piensa de igual forma. Por ejemplo, los países del tercer mundo en el siglo XX se llamaban primitivos. Entonces fue cambiado, usan el estructuralismo y le ponen país del tercer mundo, pero se sigue creyendo que son países primitivos. Por ejemplo, echamos un vistazo a la teoría de la selección natural de Darwin. Ese es un libro muy racista. Darwin habla sobre que hay seres superiores a otros. Es un libro muy racista. Y como ustedes saben, se justifica todo el imperialismo inglés.
donde vienen las colonias de África, de Hawái, un sinfín de cosas. Entonces, hay que ver también que ese tipo de sociedades salvajes favorecen a otro porque explotan. Es completamente González. Y aquí surge una palabra en latín, homine salvitici. La palabra en latín se pronuncia salvitici, que significa hombres pues de la parte selvática, hombres silvestres. Pero fíjense, todavía está latente esta concepción del buen salvaje, como decía Rousseau. ¿Se acuerdan de Federico Froebel, que inventa el término del kindergarten, que es jardín de infantes, que él lo asocia con un jardín de flores? Habla de un jardín de plantas. Entonces, de ahí viene ese concepto de jardines. Pero bueno, hay mucho que decir, joven González. ¿Algo más? Ya casi estamos terminando. Por mi parte creo que sería todo, profesor. Creo que tienes un voto tipo de celibato, como si fueras monje. Creo que estás ahorita en tu estado de no hablar, eres un agustino. Bien, por ahí, ahorita te doy la palabra a joven Rubí. Zárate, ¿algo que quieras comentar? ¿Si revisaste la lectura? Sí, no la terminé de revisar, maestro, porque estaba también haciendo las otras tareas, Ah, pero sí quería agregar dos cosas. sí. La número uno, pues bueno, que evidentemente yo hice un trabajo en la universidad, cuando estaba estudiando en la normal, sobre los Sí, niños de la calle, sí, porque pues, es un proyecto sobre niños de la calle. claro, Entonces, desde ahí me di cuenta que prácticamente nosotros somos parte de la sociedad y vamos adaptando conocimientos, miedos, todo lo que nuestra familia nos va dando y nos vamos llenando también con respecto a las experiencias desde que entramos a la escuela, a las parejas, cómo nos vamos desenvolviendo. Llevando a ello, también encontré, por ejemplo, los niños pues hacen todo por imitación. claro. Yo tuve un alumno que la mamá era adicta a la mona, Sí, a la mona, y rescataron el niño debajo de los puentes. claro. Cuando yo lo recibí, pues el niño tenía 6 años, o sea, entró a primer grado, y el niño jugaba a la mona, Ajá, porque lo enviaba, ¿no? O sea, veía a los adultos hacerlo, veía, la mamá lo mandaba a entregar a veces algunas drogas, etcétera, pero el niño no lo veía como malo, ¿no? O claro, sea, claro. lo veía como parte normal de su sociedad. Entonces, al final de cuentas, pues prácticamente la sociedad ha sido culpable, ¿no? De algunas situaciones. También hemos manejado desde principios de los siglos, si revisamos, por ejemplo, algunos textos, algunas lecturas, cómo Sí, algunas tribus o algunos países pues se han destacado por ser mejores, ¿no? Desde la raza blanca, que porque son más parecidos a un dios, ¿no? A un dios católico, cómo dominaron a los negros porque pues esos parecían más simios. Entonces, al final de cuentas, va tocando ahí desde esta parte de selección natural, pero que también trabajó no solamente los nazis, también Estados Unidos en su selección. Por eso es que, y Donald Trump es un representante totalmente de esta parte, ¿no? De los Estados Unidos mejores, pero solamente los blancos, los que siempre hemos estado, los demás como que hagan separar. Entonces, al final de cuentas, pues estamos luchando con este tipo de cosas. Algunos otros casos que hemos revisado, como los que ha comentado a lo largo de la clase, sí, de niños, ¿no? O personas que los secuestran durante muchísimos años, pero también no están aquí tocando los niños que nacen en cárceles, que claro, están claro, ahí en algunas cárceles a los 3 años y en otros hasta los 6 años en las federales, me parece. claro, claro. Entonces son niños que también crecen alejados de una sociedad, que no pueden acceder a un kindergarten y que de repente si la mamá no sale, si no hay un tutor legal, pues se van a un DIF, pero que es difícil su reincorporación a una sociedad. Sí, Entonces yo creo totalmente. que el tema... Toda esta circunstancia, Zárate, que comentas, pues es de este mundo contemporáneo. También hay mucho que luchar también por el cuidado de los niños, una buena infancia. Por ahí el propio Freud, que luego se comenta en la parte de infancia y destino, también lo que pasa, también la infancia repercute lo que somos ahorita en nuestra personalidad. Yo creo que hay que picar piedra. Eh, ya se nos acaba el tiempo. Rápidamente, gracias, Zárate. Por ahí, Mónica. Gracias. Sí, Gracias, maestro.
Maestro, ¿sí me escuchas? Sí. Te escuchamos, adelante. Ok, yo realmente, maestro, esto yo lo comparé tanto en mi vida, no personal, sino que yo estuve trabajando en un hospital Sí, de maltrato, niños de maltrato, y eran niños con tercer grado de desnutrición. Y claro, claro. créame que hay cosas que no entiendo, que yo sé que nosotros a veces corrompemos, más bien corrompemos la sociedad y nosotros mismos luego hacemos imitaciones Sí, y son nosotros somos el espejo, ¿no? De esos niños. Pero yo en esos casos que vi, maestro, sí, créame que los niños, a pesar de que vivieron un panorama muy desgraciado, así decir, los niños no eran ni la mitad de lo que realmente había habido. Nada, o claro. sea, un dulce. Sí, Y ante casos muy violentos y digo, bueno, o sea, la lectura, todo esto, digo, no creo que esto, que nosotros, no sé, es que nosotros no somos, no nacemos malos, nos vamos formando tras la vivencia. Y digo, a claro. veces dice, es que murió el ratero, pero quedó el hijito, ¿no? Y sin querer a veces le das todo y esa persona igual, o sea, hace lo mismo. Y dices, bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Ya es una genética, ya lo trae, no sé, o sea, nació con ese trauma. Monse dijo algo referente de la mona, el vicio. Sí, No son drogadictos, pero con el caminar ya nace una necesidad. Y digo, sí. algo que esta, ¿cómo se llama? Nubia dijo de una película. Yo también lo comparé con la película de Playa Azul. No sé si todos ya han visto esa película. Los chicos desnudos, o sea, no tienen ni siquiera, bueno, no tienen malas ideas, ni mucho menos la vergüenza tampoco de su cuerpo, enseñarlo porque traen. Pero ellos, yo lo comparé en el momento de que cómo van socializándose en el aspecto de supervivencia con los animales. Y ya eran unos niños y aprendieron a vivir solos. Y hasta Claro, después, claro. o sea, yo lo comparé con esa, con Playa Sí. Azul, así como esta Nubia, lo comparó con lo de Tarzán. Y, o sea, sí, o sea, al final nosotros somos los que corrompemos la infancia y desgraciadamente terminamos por hacer, en vez de niños, unos adultos pequeños. Gracias por la analogía, Mónica. Yo creo que han hecho muy buena analogía. Gracias por sus comentarios. Rubín, te debo la palabra para la siguiente. Gustavo Salas, que estás metido en tus configuraciones muy íntimas. Les agradezco la oportunidad de esta sesión. Muchas gracias hasta ahora. Que la pasen bien, jóvenes. Feliz Shabbat. Es que es una duda nada más rápida. Sí, Perdón, es que pide que hagamos no recuerdo ahorita, es que no tengo, nos pide que hagamos un mapa mental, pero sí, con introducción y con conclusión. Yo tengo entendido un mapa mental es precisamente una serie de, bueno, un instrumento en el cual vamos a ocupar dibujos, vamos a ocupar claro. las ideas principales. Se me hace medio complicado hacer un mapa mental con introducción y conclusiones. Hago esas correcciones, jóvenes, ya se va a cerrar la plataforma. Hago esas Ok, correcciones, Rubí, y ahí lo pongo en plataforma. ¿Qué les parece? gracias. Que la pasen bien, jóvenes. Gracias. Gracias, que tengan buen día a Gracias. todos. Vaya, hasta luego. Ya Bye. no Bye, estén de bye. sentidos.